Bien, como sabéis, este primer módulo consta de estas dos ponencias, la que acabo de dar y la que nos dará ahora Pedro Simón. Pedro Simón, como sabemos todos, es el director técnico del ESAMUR, con amplia experiencia en la depuración y en la gestión de aguas residuales. Inició su andadura, si mal no recuerdo, en el Grupo de Aguas de Barcelona, después pasó por esta casa, además como gerente, y desde hace ya algunos años desempeña sus funciones desde la dirección técnica de ESAMUR. Y por tanto nos va a hablar de la aplicación de lodos en la región de Murcia. Cuando quieras, Pedro. Vale, muchas gracias, Juan Luis. Siempre se dice que muchas gracias por habernos invitado. En este caso es verdad, porque creo que es un tema muy importante. ¿Se oye? ¿Que aquí? Sí. Pero además, para mí es una doble ventaja porque me ha permitido volver a saludar a muchos amigos que hacía años ya que no podía ver porque ya estaba por otros lares. Entonces, pues, muchas gracias, Juan Luis. Y cuando hablamos de lodos, ayer cuando venía en el coche me iba acordando, Juan Luis también se acordará, de que hace así como 15 o 16 años estábamos un viernes por la tarde reunidos, me parece que en el municipio de Villar, que se estaba aplicando lodo entonces. Ya había entonces pues casi los mismos problemas que tenemos ahora con el tema de los lodos, de protestas, de ayuntamientos, de quejas, todo eso. Y lo único que espero es que con reuniones como estas consigamos que dentro de 15 años no nos tengamos que reunir otra vez para la misma historia, porque ya está bien de que de una vez se solucione este tema. Más recuerdo una anécdota de que, no sé si te acuerdas, el representante de jóvenes agricultores que había era un señor de más de 80 años, con lo cual el tema de la cantera estaba un poco complicado. Dijimos, jolín, ¿cómo va esto? ¿Cómo no se arregle? Pero bueno, bromas aparte, el señor tenía mucha energía. Entonces, el tema de los lodos es muy importante y antes que nada pues voy a presentar datos sobre la región de Murcia. En la región de Murcia, lógicamente es más pequeña que esta. A mí siempre me fastidia hablar después de Valencia porque, claro, ellos tienen muchas más cosas y luego llegamos nosotros que tenemos menos y, hombre, quedamos mal. Eso, pues claro. Entonces, tenemos 87 depuradoras. La verdad es que cubrimos prácticamente toda la población. Allí se ha hecho un esfuerzo muy importante porque si en la Comunidad Valenciana falta agua, en la región de Murcia, bueno, no es que falte, es que estamos secos, pero completamente secos. Entonces el tema de utilización es muy importante, por eso tenemos mucho tratamiento terciario, tenemos 52 instalaciones, 34 que uno lo tiene y que lo tendrán brevemente, espero, y una planta de lunaje que siempre me toca las narices porque se va a terminar en un par de meses, pero siempre estamos ahí con el lunar ese. Tratamos 109 hectómetros cúbicos de agua al año y los rendimientos pues son bastante buenos. Aquí se ven la media de rendimientos en DBO5 pues superior al 98%, en DQO cercana al 96%, en sólido de suspensión 97%, lo cual es una faena, porque nuestro gerente nada más que hace decir y este año más, y este año más, y ya estamos en unos límites que la verdad un poco complicado el seguir subiendo de estos límites. Centrándonos ya en el tema de los lodos, básicamente nosotros tenemos dos destinos para el lodo: aplicación agrícola directa y el tema de compostaje. La producción anual está, como aquí se puede ver, alrededor de unos 130.000 toneladas año en materia húmeda. En este momento la mayor parte va a agricultura del orden de 85.000 toneladas año y a compostaje algo más de 40.000 toneladas año. Tenemos 8 gestores en este momento que son los que se encargan de aplicar el lodo en la región de Murcia. Como ven, bueno, pues con distintos tamaños. El que más tiene Cespa con 38%, Aqualogic con 26%, Dan con 15%. Y la planta de compostaje está prácticamente centralizada en una gran planta de compostaje que tenemos justo en el centro de gravedad de la región, que trata aproximadamente el 90% de los lodos que van a compostaje. Esto es la producción de lodos que tenemos por municipio. Pues aquí se ven, bueno, pues las poblaciones más grandes, como puede ser Murcia, Cartagena, Molina, Lorca. Y en azul viene el destino que se le da a estas. Como vemos, estas que están más cerca del centro de gravedad son las que se están llevando a compostaje. Y aquí algo muy distinto, que es dónde se aplica. Como antes decía Juan Luis, es muy distinto dónde se produce el lodo y dónde se aplica luego. Aquí vemos que la zona donde más se aplica es el municipio de Caravaca. En Caravaca, del orden de 38.600 toneladas, hemos dicho que era un total de unas 80 y pico mil lo que se llevaba
en la región. Y luego, bueno, pues las zonas del norte. Pero realmente esto no es así. Esto no es así porque, aparte de esto, como decía Juan Luis, pues nos están llegando también de otras comunidades, con lo cual esto pues se incrementa significativamente respecto a estos valores. Aquí tenemos señaladas las parcelas, dónde va a parar, a qué se está destinando. Básicamente se está destinando a cereal. De las 3.807 hectáreas donde se aplica fango, 2.867 se dedican a cereal y 840 se dedican a almendro, y prácticamente es un 97,5% lo que se dedica a estos dos cultivos. Y ahora vamos a ver cómo son nuestros fangos. Pues nuestros fangos tienen una cantidad de nitrógeno media de 6,36, esto es un poco alto. Un tema también que podríamos estudiar sería, ya que lo queremos utilizar, ver qué tipo de tratamientos son los mejores para tener la máxima cantidad de nitrógeno en el fango luego, porque tenemos una variabilidad bastante grande. Hay fangos que tienen un 4% de nitrógeno y otros que tienen un 7%. Quizás sería conveniente también que estudiáramos a ver dónde están esas diferencias e intentar fomentarlo. En temas de fósforo, pues vemos que tenemos un 1,43% sobre materia seca, que está bastante bien. Y en potasio, como decía Juan Luis, es un poco inferior quizá a las necesidades, pero también es una cantidad significativa, con 0,62. Y en cuanto a la sequedad, la media es del 18,28% y una materia volátil del 69%. Vamos al tema de los metales, que es uno de los limitantes principales. En azul podemos ver el límite máximo que ha habido en alguna depuradora durante el año, y en naranja podemos ver la media de todo el año, de todas las depuradoras. Como vemos, por ejemplo, en el tema de cadmio, pues estamos muy bajo en los dos temas, tanto en lo que es el límite, la media, como el máximo valor conseguido. Para hacernos una idea, el cuarto borrador de Directiva Europea va a establecerlo en 10. Aquí tenemos el pH menor que 7, que es 20, aquí 40, pues lo van a establecer en 10, o es el último borrador que hay, con lo cual pues ya podemos ver dónde vamos estando. En cobre, como vemos, ha habido una depuradora que se ha pasado durante una medición, después comentaremos un poco este tema, pero la media, como podemos ver, está muy por debajo de los límites que están en este momento en el decreto 1310, incluso de lo que vendría con el cuarto borrador. En el tema de plomo, pues una cosa similar, la media muy baja, el valor máximo también bastante bajo, en níquel también. En el tema del zinc también hay alguno que se ha escapado a la zona de pH menor que 7, lo ha superado, pero la media sigue estando muy baja. En mercurio también. Y en cromo pues hay alguna media un poco más alta, porque hay una zona de curtido, la zona de Lorca, y entonces ahí se nos levanta un poco. Pero sigue estando por debajo incluso de lo que serían las limitaciones del siguiente borrador. Evidentemente esto dependerá del tipo de industria que tengamos en cada región. En la región de Murcia la industria principal es el tema agroalimentario, y por lo tanto no es esperable que haya un elevado número de metales. No obstante, después hablaremos de la problemática de esto. El control es fundamental. ¿Qué control se hace? Bueno, pues se determina cada una de las parcelas exactamente dónde se está llevando el fango, se vigila cuál es la aplicación que hay, las concentraciones de metales, de nitrógeno, del suelo y del lodo, y se vigila el tema este. Tenemos una persona dedicada exclusivamente a seguir este tema, porque es un tema muy importante y que no queremos que nos genere ningún problema, porque sabemos que es muy sensible. Y aquí pues vienen cartografiados por las distintas parcelas en donde está, con un GIS que tenemos, donde cada parcela donde se lleva lodo o se ha llevado, pues sabemos exactamente cuánto se ha llevado y demás. Bien, todo esto está muy bien, estos son los datos, pero ahora vamos a pasar a lo que realmente creo que nos interesa, que es el tema de la problemática. ¿Qué problemática tenemos en la aplicación de fangos? La primera es el tema de metales pesados, lógicamente, es un tema que ya en la normativa actual está limitado, y lo estará más en el futuro conforme se vaya endureciendo esa normativa. La carga microbiológica también es un tema importante, también vamos a hablar de ello. Los microcontaminantes orgánicos, esto aún no, pero vendrán los LAS, los AOX, todos estos también vendrán, y tenemos que estar preparados para cuando vengan. Y molestias en el entorno, que yo diría que mientras que estas tres
Son amenazas un poco de futuro, quizá un futuro cercano, pero de futuro. El tema de molestias en el entorno es de pasado, de presente y de futuro. Este lo vamos a tener siempre, por lo tanto es un tema también que hay que actuar sobre él. Metales pesados. Bueno, voy a contar aquí algunas, no anécdotas, sino algunos hechos reales de depuradoras y por qué se producen a veces esos metales pesados en las depuradoras. Por ejemplo, el primero en la depuradora de Cartagena, una depuradora, la segunda más grande de la región. Vemos que durante los años 2007, 2008, 2009, zinc y cadmio estaban muy altos, por encima de la normativa. Después esto desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque cerró la empresa. Aquí estaba Española de Zinc. Española de Zinc era una empresa muy potente, pero por sus problemas económicos pues llegó un momento que cerró la empresa. Si esta empresa no hubiera cerrado, yo estoy seguro de que seguiríamos dándonos tortas con ellos. Porque realmente en el momento actual, entre puestos de trabajo y temas ambientales, suele primar el tema de puestos de trabajo. Con lo cual, estos problemas, como tengamos en una zona demasiada industria de este tipo, vamos a tener serias dificultades. Aquí, este es un caso atípico. Esta es una plantita pequeña, Santomera, y de repente apareció mercurio. Ahí había 2 plantas de niquelado. Alguna vez teníamos que estar encima de ellos porque se acercaban a los límites, pero de repente nos aparece mercurio. Es una zona que en principio no tenía por qué aparecer mercurio por ningún lado y aparece. ¿De dónde salía este mercurio? Pues salía, ahora está muy de moda el tema de las ventas de oro bueno, hay más que tiendas de pipas por ahí, ventas de tiendas de oro. Y todo ese oro lo recogen y luego le hacen la separación del oro y el resto. El resto es una amalgama que lleva mercurio. Y ese mercurio es el que estaba llegando a la depuradora. Los muy chorizos no tiraban el oro, que nos hubiera venido mejor, no, tiraban el mercurio, que es peor. Entonces, pero realmente, ¿cómo hacían esto? Esto lo hacían en una nave escondida, que nadie sabía ni dónde estaba, y que es muy, muy complicado el localizar este tipo de problemas. Y esto nos lo encontramos demasiadas veces. Y más con el tema de la crisis. Con el tema de la crisis, incluso tenemos muy serias sospechas de que muchos gestores recogen los baños de tratamiento de metales, de las que ya están gastados, y en vez de llevarlo a un gestor, lo dejan caer en el ayuntamiento. Porque a nosotros de vez en cuando nos aparece en algún municipio que no tiene absolutamente nada de tratamiento de metales, nos aparece de repente pues zinc o cualquier metal así. Entonces es un tema muy complicado de vigilar y que necesitamos aquí, bueno, nuestro departamento de vertidos tiene que trabajar a fondo. Otro caso un poco más pintoresco, este que hay aquí. Esto es Mazarrón. En Mazarrón es una zona minera del tiempo de los romanos, con lo cual por aquello estaba lleno de agujeros desde entonces. Y cada vez que llovía, pues claro, todo el lixiviado que iba a parar a la red de alcantarillado aparecía luego en la depuradora. A ver quién le pone puertas al campo. Cada vez que llueve allí, pues no puedes evitar eso. Entonces la única manera fue haciendo una separación muy drástica entre las aguas que venían por los invernales y todo eso, para que no afectaran al fango de la depuradora. Pero claro, es que allí cada vez que llueva va a ir a algún sitio ese agua que sale. Y entonces pues eso pues bueno, pues va a parar allí a unas graveras que hay. Otro tema también curioso. Esto nos pasó hace años en una depuradora en Águilas, en un municipio absolutamente turístico. Allí no hay nada, y de repente aparece cobre. Y nos ha vuelto a aparecer ahora, hace poco, en una depuradora, era esa que subía un poquitín de cobre, que se veía que sobrepasaba el límite, es lo que nos ha pasado este año en una depuradora. Pues resulta que esto viene de la limpieza de redes, como después veremos. A ver quién narices se va a esperar que haya una limpieza de redes allí y que eso provoque cobre. Tú, cuando hay cobre, pues tú, no sé, te esperas algún tratamiento químico, alguna cosa así. Pues no. Resulta que se usa óxido de cobre para eliminar, como biocida, para eliminar las redes de pesca, lo que se le adhiere. Entonces, pues ese óxido de cobre luego nos llegaba a la depuradora y nos generaba pues estos problemas. Hasta que descubrimos esto, porque claro, el que lo hace no te lo va diciendo. Pero es que además la mayoría de veces ni se enteran de que están haciendo algo problemático. Para ellos están haciendo una limpieza de redes con un producto que les han vendido, que nadie les ha dicho nada, y en la depuradora cuando llega, y esto es
pues lógicamente si es un biocida afecta a la depuradora. A nosotros nos vuelve locos, pero es que él no tiene ni idea de lo que está pasando. Y entonces pues nos generan a veces muchos problemas que ya digo, a veces son incluso desconocimiento del que lo está produciendo. Aquí podemos ver algunas fotos, pues bueno, pues baños de Zincao en caliente, con procesos electrolíticos, y este en concreto es el problema que hemos tenido con el cobre. Esto es, pues, una parcela que había por allí, una nave que tenía un señor que de repente se le ocurre que va a hacer limpieza de redes allí y que quiere que los marinos pues se la lleven. Entonces, este color rojo que ven aquí, estos son las redes, se mete aquí en unas balsas donde tiene este producto, óxido de cobre, y las redes salen completamente llenas de óxido de cobre, y luego él pues tira tan alegremente ese vertido y nos pone patas arriba a la depuradora. Bueno, pues eso pasa a veces y hay que estar muy encima para que estas cosas pues no nos sucedan. Tenemos la suerte en la región de Murcia de que esta problemática es reducida, porque temas de metales tenemos pocos, pero yo supongo que aquí en zonas como Ibi y todo eso, pues una zona mucho más compleja, o incluso la cerámica en Castellón y demás, una zona que hay que llevar aún más cuidado que en otras zonas. Microbiología nos va a caer, todos lo sabemos que antes o después nos va a caer, pero quizá se esté exagerando también desde mi punto de vista. Aquí presento, como nunca se ha hecho demasiada analítica el tema de microbiología, pues realmente no sabemos lo que tenemos. Aquí he hecho una separación de un montón de plantas de allí de la región, de analíticas que hemos hecho, separando por sistemas de tratamiento. Arriba están las digestiones anaerobias, luego reacciones prolongadas, y luego veremos después pues otras que son fármacos activos convencionales. Y vemos aquí los datos de varias muestras que se han hecho, la media que daba, y luego, como había tal variabilidad, yo decía, pues no sé, aquí a ver si es que algo se está haciendo mal o no están haciendo bien la analítica o lo que sea. Entonces, bueno, pues hacíamos otra muestra de contraste con otro laboratorio y tampoco diferían demasiado. Pero lo primero que llama la atención es por qué, por ejemplo, la depuradora de Murcia tiene estos valores que son relativamente bajos. ¿Por qué en esta depuradora, que tiene el mismo tipo de tratamiento también digestión anaerobia, tiene estos valores tan altos? Yo creo que antes de empezar a buscar unos posttratamientos que sean caros, y tanto de inversión como de explotación, tendríamos que investigar esto. ¿Por qué en unas depuradoras tenemos valores del orden de 10 y en otros tenemos de 1.200.000? Eso sería lo primero que tendríamos que investigar, a ver si hay algo en el proceso que está haciendo que vaya para un lado o para otro. Y así podemos conseguir que nos entre en las limitaciones que nos van a llegar luego en cuanto a microbiología. Aquí, por ejemplo, similar, aquí esta depuradora también, estas son aireaciones prolongadas y del orden de 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 2, bastante bajo, luego una aquí 10 a la 4, es decir, hay algo que está haciendo que unas veces salga más microbiología que otra. Eso es lo primero que yo creo que tendríamos que investigar. Infelices de nosotros, dijimos, bueno, vamos a hacerle a las pequeñas también, que también tienen derecho, porque las pequeñas no vamos a dejarlas fuera de juego. Y entonces pues hicimos analíticas también de microbiología en las pequeñas. Y entonces empezamos a ver, pues mira, en esta nos sale menor de 10, y en esta menor de 10, y en esta 30. Seguro que hemos encontrado ya dónde está el tema y podemos ayudar a atacar la microbiología antes de que se produzca, por así decirlo. Pero no, porque resulta que era porque tenemos aquí... son plantas pequeñas que no tienen normalmente sistemas de hidratación, y lo que hacemos es acumularlas en un espesador durante un tiempo, y yo creo que ahí, de dar aburrimiento que tienen las bacterias, pues se van muriendo porque están ahí 3 o 4 meses paradas, y entonces pues se mueren. Así que no lo hemos encontrado desgraciadamente el sistema. Lo que sí que hemos encontrado es que en el tema, por ejemplo, de membranas, en los MBR, sí que parece que hay una concentración muy alta. Y eso sí que lo estamos constatando. Vamos a seguir haciendo muchas más pruebas, porque ahora además con la orden que salió nueva del Ministerio, pues te pide que hagas analíticas de microbiología. Antes pues no se hacían nunca. Y vamos a seguir investigando en esto, pero creo que es un tema que entre todos deberíamos de buscar, porque si podemos reducirlo, digamos, haciendo cosas en el proceso, pues será mucho mejor que tener luego que hacer posttratamientos. Alguna cosa más. Por ejemplo, esto es de una tesis doctoral que se ha hecho en una universidad de Madrid, y donde, primero, me extraña que son más altos los valores de coliformes y todo eso que los que por aquí sacamos. Por ejemplo, aquí están del orden de 10 a la 7 en el lodo aerobio, y en el lodo anaerobio es más alto aún. Y esto sí que coincide, si nos fijáramos en las medias de los valores que hemos conseguido en las distintas depuradoras, una digestión anaerobia no consigue mejores resultados de microbiología que un tratamiento aerobio.
Eso es un tema que sí que estadísticamente lo estamos viendo y que incluso con esta tesis doctoral parece que está claro. Está o igual o incluso más alto quizás. Para ver qué nos puede caer, pues bueno, lo primero, muchas veces se mira la normativa americana, esta es la de la EPA. Allí tienen dos tipos de compost o de fango, que diga. Uno sería el clase A, que es el mejor, el que se puede utilizar prácticamente sin restricciones, y ese lo que piden es que tenga menos de 1000 número más probable por gramo de materia seca, y la clase B sería 2 por 10 a la 6 gramos de materia seca. ¿Cuál es lo que se está planteando en el cuarto borrador? Que es el que nos podría caer. Bueno, lo que nos podría caer no lo sé, porque yo en el 2000 ya estamos en el tercer borrador y me acuerdo que fui yo a Madrid a discutir del tema ese y estamos en el 2014, ahora estamos en el cuarto y ya veremos si nos llegamos al quinto, al sexto o a cualquiera. Pero bueno, algún año caerá y entonces pues en el cuarto borrador, que es el más reciente, tenemos que el tratamiento avanzado piden lo mismo que en Estados Unidos, menos de 1000 unidades formadas de coliformes por gramo de materia seca, y el convencional, aquí somos más chulos que allí, queremos menos, 5 por 10 a la 5 unidades formadas de coliformes por gramo de materia seca. Y a mí lo que me pregunto también en estas cosas es, ¿alguien ha estudiado por qué estos números? Yo no lo tengo claro. Y a mí me gusta ver esto, por ejemplo, que es esto que aquí está sacado del BOE, y es las limitaciones en cuanto a Escherichia coli en zonas de baño. No es lo mismo una zona de baño que estar echando fango en un terreno, que es mucho más difícil que antes luego. Pues miren ustedes que aquí lo que se está viendo como calidad buena es 1000 unidades formadas de coliformes por cada 100 mililitros. Es decir, para algo que estamos mucho más en contacto con él y todo eso, piden 1000 aquí. Entonces, yo creo que esto también es otra cosa que tenemos que preguntarnos, si realmente alguien ha estudiado estos valores y le ha dado el peso que tienen que tener, porque esto es muy caro luego de eliminar y realmente a lo mejor no hace falta el llegar a estos valores. Nosotros, como nos preocupaba el tema, pues hace ya años con el CEBAS, que es un departamento del CSIC, con DAM y nosotros mismos, bueno, pues hicimos una serie de pruebas para ver realmente cómo afectaba a los cultivos. Entonces se plantaron una serie de cultivos, lechuga, melón, alubias, calabacín, cebolla, y se comparaba con unas parcelas de control. Lo que se vio es que la producción en todos los casos aumentaba, en algunos muy, muy significativamente, lo menos por 3, la cantidad de producción. Por supuesto, esto habría que hacerlo a mayor escala, pero bueno, ya te daba una idea. Solo el melón parece que no iba bien. Y solo aparecieron coliformes en las lechugas. Claro, pero es que ¿cómo se hizo? Se echó el fango y luego se plantaron las lechugas inmediatamente. Hombre, es que hay que ser muy bestia. Pero bueno, quisimos, digamos, llegar al límite para ver realmente qué podía pasar. Lo que te dice el decreto es que tienes que esperar 10 meses desde que se planta un tipo de esos cultivos. Y allí pues se plantó inmediatamente. Entonces sí, las lechugas aparecieron de orden de 10 a la 3, una cosa así. Pero más cosas que aprendimos de allí. Esta es la curva de disminución de los patógenos. Empezamos de este orden. Estuvo 2 meses el lodo apilado allí, simplemente apilado. En esos 2 meses bajó de 3 a 4 órdenes de magnitud sin hacer nada, sin compostaje, sin nada, de 3 a 4 órdenes de magnitud. Lo cual es muy interesante decir, oye, pues a lo mejor puede ser una técnica donde se puede hacer y muy barata, evidentemente. Y no genera mucho problema si no está muy extendido. Es decir, si lo tienes en pilas, la parte exterior se oxida y no genera tantos problemas ya como pueda pasar en otros sitios. Y otra cosa que se encontró también es que a los 6 meses ya no había restos de patógenos en el suelo ni en ningún sitio. Bueno, pues eso tiene que hacernos preguntar si realmente merece la pena a veces ir con posttratamientos tan avanzados o realmente cumplir unas leyes de plazo, que está muy de moda ahora por otras cosas, unas leyes de plazos que realmente hagan que el sistema sea seguro, porque ya no somos tan ricos como antes, como todos sabemos. Entonces puede ser que tengamos que utilizar unas tecnologías más sencillas, más naturales, para llegar a los mismos objetivos, que es, bueno, pues no fastidiar a la gente, no provocar enfermedades en la gente. Pasamos a microcontaminantes orgánicos. Esto tampoco está midiendo demasiada gente y creo que va siendo hora de que todos vayamos midiendo para ver dónde vamos a estar. Porque aquí lo que suele pasar es que nos llega una directiva europea, nos cae encima y una vez que nos ha caído encima, a ver el guapo que la levanta. No. La única manera de atacar esto es presentando informes previos a que eso se haga. Entonces yo recuerdo que cuando en el 2000 íbamos al ministerio a discutir sobre ese tercer borrador,
El Ministerio nos pedía evidentemente información para poder ir a pelear eso allí. Y es que era absurdo, porque es que no es lo mismo lo que van a necesitar en un sitio que en otro. No es lo mismo las necesidades que pueda tener, como decía Juan Luis antes, España en su conjunto y más nuestras zonas, que las que tiene Alemania o tiene Finlandia. Y el café para todo estará muy bien para ciertas cosas, pero no para todo. Para todo no. Entonces necesitamos presentar estudios para ver que realmente no se generan problemas. Y en el tema de los labs, precisamente, es uno de los más complicados. Porque el tema de los labs, yo entonces recuerdo que llevé analítica de Benidorm, de Alicante, y no recuerdo de qué otro municipio de aquí de la Comunidad Valenciana. Como municipios absolutamente turísticos. Turísticos, quiero decir, urbanos. Que no eran, no sé, cuando se habla de microcontaminantes orgánicos estás pensando en productos químicos raros, en no sé qué, no, eran sitios completamente urbanos, para ver la que nos podía caer. Entonces el límite estaba en 5.000, no, en 2.600. Pues todos esos incumplían, todos. Si llega a caer esa directiva, a tomar por saco todo el fango prácticamente de toda la región. Porque si estos que eran municipios absolutamente urbanos ya incumplían, bueno, entonces metiéndonos más con los LAS. Aquí tenemos un histograma en un montón de depuradoras de la región de Murcia, en el cual viene el número de depuradoras y dónde se mueven. Entonces, del orden de 0 a 1.000, pues tenemos 8 depuradoras, de 1.000 a 2.000 tenemos 4, así sucesivamente. Valor medio que tenemos en todas las depuradoras, 2.560 miligramos kilo materia seca. Cuarto borrador, ¿por dónde va? 5.000. El tercero estaba en 2.600. Ahora lo han subido a 5.000. ¿Por qué? No lo sabemos. Y tendríamos que saber por qué. Pero no solo eso, sino se han hecho estudios con el tema de los LAS en concreto, y lo primero que se ha visto es que las digestiones anaerobias son absolutamente ineficientes para eliminar LAS. Es decir, las plantas grandes que son donde tenemos las digestiones anaerobias, no van a eliminar los LAS. Y como nos pongan un límite fuerte, nos podemos ir, por ejemplo, estas son de digestiones anaerobias, de las depuradoras más grandes de la región de Murcia. Y esta cumple por pelos, esta cumple por pelos, y estas dos no cumplen. Como entre esto nos fríen, y a ver qué hacemos con el lodo ese. Porque luego a vertedero no lo puedes llevar, porque resulta que hay otra directiva europea que te dice que no puedes llevarlo. Pero lo peor del caso, lo siento, lo peor del caso es que resulta que los LAS realmente a la semana prácticamente han desaparecido, que no tienen ninguna acumulación en el suelo y que lo han puesto aquí, no se sabe un porqué. A mí me han llegado algunos rumores de que puede ser porque los LAS se utilizan mucho en detergentes, y en los detergentes hay una lucha ahí entre los que utilizan LAS y los que utilizan fosfatos, y se están peleando entre ellos, y entonces nos pillan a nosotros en medio allí a darnos tortas. No sé si será verdad, pero tendría visos de credibilidad, porque realmente los LAS no generan ningún problema. Y se pone aquí en la directiva. ¿Por qué? Pues eso es lo que hace falta. Que de alguna manera, no sé, a ellas puede ser, por ejemplo, un catalizador de esto. Para hacer estudios de esto que se puedan presentar al Ministerio y que el Ministerio los pueda elevar a la Comunidad Europea o a quien sea para realmente luchar contra esto que muchas veces puede ser debido a intereses muy particulares. El tema de nonilfenoles, por ejemplo, pues el tema de nonilfenoles, la verdad es que nosotros ahí en Murcia estamos muy lejos del valor que puede conseguirse al final. El máximo valor está del orden de 16, un valor medio de 7,59, y el cuarto borrador 450 miligramos por kilo de materia seca. El tercero era 50. ¿Por qué se pasa de 50 a 450? Pues eso habría que verlo, porque no es lo mismo 50 que 450. Hombre, a nosotros bien porque está más lejos, pero hay que ver realmente si produce algún problema o no produce ningún problema. No decir, oye, como nos viene mejor, vale. No, hay que ver por qué. El tema de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, pues igual. Realmente nosotros, por ejemplo, también estamos muy alejados. 0,23 es la media, el cuarto borrador pone 6 miligramos por kilo de materia seca y estamos muy alejados. Pero también habrá que mirar porque puede ser que en sitios esté mal. Es decir, hay que empezar a analizar ya esto para que no nos llevemos el susto después. Y luego, bueno, un poco por ir más rápido, PCBs. Y esto voy a contar una anécdota. Los PCBs, nosotros hemos tenido PCB en la depuradora más grande que estaría por encima del límite que está ahora en el cuarto borrador, la depuradora más grande de Murcia, la de Murcia Este. ¿Dónde aparecen los PCBs? Pues los PCB aparecen en los aislantes eléctricos de los transformadores. En la depuradora más grande de la región, un vertido ha sido capaz de sacarlo de los límites del cuarto borrador.
Con lo cual es un tema que hay que perseguir muchísimo, y los PCB son bastante tóxicos. ¿Por qué? Pues porque ahora llegan algunos chatarreros o algunos señores que van robando por ahí transformadores, que como sabemos es una práctica que está volviéndose demasiado común. Se lo llevan, se lo venden a alguien, el cobre estaba muy caro, le quitan el cobre y el aislante eléctrico de los transformadores antiguos, no de los nuevos, ya tiene otra tecnología, pero los transformadores antiguos lo tiran allí al alcantarillado tan ricamente y nos mandan a tomar por saco el fango de la depuradora más grande de la región. Y además que tiene sus digestores, es decir, que es un montón esa dilución que se ha producido ahí. Entonces es un tema bastante delicado. El tema de AOX y de DHP, de difenilos y demás, bueno, pues estamos muy lejos, pero insisto, todo el mundo tiene que estar haciendo ya de sus depuradores este tipo de analíticas para saber dónde está, porque luego no va a haber remedio. Esto ya ha contado antes Juan Luis, de que es un tema muy importante. Incorrectas aplicaciones. Esto no puede ser. Esto, si se tira mucho tiempo así, bueno, pues va a generar problemas y al final va a conseguir, bueno, pues lo que está pasando en algunos sitios ahora. O que se pasa por aquí y luego esto pues se queda aquí con demasiado lodo a la vista y esto genera problemas de moscas, problemas de olores y todo eso. O se echa lodo aquí al lado de una casa. Hombre, pues a nadie le gusta que le echen lodo al lado de su casa, pues entonces no hay que hacerlo. Esto son malas prácticas, evidentemente. ¿Y qué ha llevado a esas malas prácticas? Pues ha llevado, yo no sé si aquí en la Comunidad Valenciana ha pasado lo mismo, pero en la región de Murcia sí que ha pasado, a que muchos ayuntamientos estén poniendo limitaciones muy severas, si no prohibiciones totales, para aplicar el fango. Entonces, esas limitaciones han empezado porque en verano no se puede aplicar. ¿Y qué narices hacemos en verano? 5 minutos. ¿Y qué narices hacemos en verano con el fango que estamos produciendo? Pues, ¿qué quiere decir esto? Que el problema aquí no está en todo eso que hemos estado viendo de metales, de microcontaminantes orgánicos, de microbiología, no. Los ayuntamientos se están preocupando del tema de molestias. Y es una de las cosas que quería yo que quedaran claro aquí, que el tema de molestias tenemos que atacarlo de una manera mucho más potente que se está haciendo ahora. Porque si no, estos, por ejemplo, estos señores, con lo cual estamos haciendo una labor de apostolado, porque estamos yendo allí un día y otro día a convencerlos de que levanten esto, han prohibido prácticamente que se aplique el fango por las condiciones tan drásticas que han puesto en cuanto a distancias y en cuanto a que han dicho 0 de coliformes fecales y se han quedado tan contentos. Oiga, pero 0 de coliformes fecales, pero si usted se está bañando con muchos más coliformes fecales. Entonces, o lo hacemos muy bien para que no demos lugar a estas cosas, o realmente vamos a tener problemas, como estamos teniendo. Y si no lo prohíben, a ver qué hacemos con él. Una buena aplicación, bueno, pues sería esto, con el material adecuado, como decía antes Juan Luis, y dejando en estas condiciones pues la parcela. Estos son parcelas donde se ha aplicado fango y luego pues se ha hecho las labores y se ha quedado perfectamente. Entonces, el control de la aplicación. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Realmente ahora vamos detrás. Vamos detrás porque la información nos llega cuando ya se ha producido la aplicación. Y lo que yo entiendo que hay que hacer es ir por delante. Porque cuando vamos a un ayuntamiento a dar la cara y a decirle que esto se va a controlar muy bien, tiene que ser de verdad. Y ser de verdad significa que lo primero que estamos haciendo ahora es llegar al ayuntamiento y cuando vienen parcelas decir, ayuntamiento, dígame usted, ¿aquí se puede o no se puede? Porque ellos conocen la problemática que puede haber allí en cuanto a vecindario y demás. Ellos te dicen primero que sí y entonces, bueno, pues ya empiezas a aplicar allí. Pero además tienes que asegurarle que lo van a hacer bien. Y hacerlo bien no es lo que se está haciendo ahora, desde mi punto de vista, que es que luego te mandan la información un mes después el gestor y te dice lo que ha hecho. Y tú le compruebas que realmente los límites estaban cumpliéndose y todo eso. Pero en el tema de molestias no se controla nada. Y eso es lo primero que tenemos que controlar para que no se nos vaya todo al traste como se nos está yendo. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, pues lo primero, hay que comunicar con antelación dónde vas a echar el fango. Yo sé que esto es un tostón para los gestores, pero es que es la única manera de que podamos sobrevivir, porque si no, al final las protestas van a llevar a que no se pueda hacer. Por lo tanto, los gestores tendrán que bueno, pues empezar a hacer las cosas de otra manera. ¿Qué significa? Informar antes dónde va a ir a parar el fango. Y luego, en los camiones y demás, alguna empresa aquí como Dan, pues ya lo tiene, no sé si alguna más, sistemas de GPS y envío de señal, que podamos seguir una trazabilidad total, pero desde antes, no después. No saber realmente lo que hay en una parcela, sino desde que se sacó de la depuradora y que no nos genere problemas, como decía antes. Hemos dicho muchas cosas malas, voy a decir algunas buenas. Esto es un estudio que está haciendo también el CSIC con el CEBAS y se está viendo que el fango, aparte de sus cualidades, que vendrá gente aquí que hablará mucho más de esto, el señor Pomares aquí presente hablará mucho más de las grandes ventajas que tiene el tema del lodo en su aplicación agrícola y demás, y los agricultores que lo están probando, pero también se está viendo su capacidad como biopesticida.
que también viene muy bien porque la verdad se están metiendo muchas cochinerías, me parece a mí, como pesticidas y todo esto, y si un producto de esto puede además dar ese valor añadido, pues bienvenido sea. Y entonces han hecho pruebas ya y se ve el control de unos cultivos contaminados con el lodo fresco y con el lodo compostado, pues bueno, pues cómo queda más o menos que realmente se reduce un montón la infección que tenían las plantas. Y ya por último unas consideraciones. Primero, que desde luego el fango es muy útil para los agricultores y para las depuradoras, el aplicar el fango en agricultura, que es una simbiosis que tiene que venir entre los dos para realmente beneficiarnos los dos, pero depende de la región. No es lo mismo seguramente en Galicia que en Murcia o en Valencia, porque las necesidades no son las mismas y entonces pues bueno, pues en cada sitio es una cosa y mucho más dentro de la Comunidad Europea. El posttratamiento, yo soy partidario, primero, a mí por ejemplo los secados térmicos no me gustan demasiado porque me parece que son demasiado caros, energéticamente muy costosos y además te dan al final un producto muerto, entre comillas, mientras que un compostaje, bueno, pues te da algo mucho más vivo. Pero es que incluso un compostaje no todos son ventajas. Una de las cosas malas que tiene un compostaje, entre comillas, es que elimina mucho nitrógeno. Y si estamos hablando de una media del 6% de materia seca del nitrógeno, un compostaje al final se te queda de orden de 3,5, una cosa así. Es decir, estamos perdiendo capacidad fertilizante. En materia orgánica estamos aportando, pero no fertilizante, con lo cual, si se puede hacer de otra manera, pues, oye, pues bienvenido sea. Las nuevas exigencias, lo que decía antes, no vale el café para todos y debemos empezar todos ya a sacar información para poder presentarla y poder presentar batalla donde hay que presentarla, que es antes de que venga ya el golpe de la directiva. Y sobre todo el tema del control de molestias. Los ayuntamientos tienen que participar, porque si no se van a poner en contra nuestra. Entonces, nosotros estamos haciendo convenios con los ayuntamientos, haciendo múltiples visitas, haciendo jornadas, para poder conseguir que los ayuntamientos estén de nuestra parte. La aplicación tiene que ser absolutamente exquisita. Y el gestor que no sea capaz de hacerlo no va a poder seguir haciéndolo, porque va a poner en peligro a todos los que lo están haciendo bien, incluso la aplicación de lodos en esa región. Entonces, es un tema que se tiene que concienciar mucho. Y concienciación, bueno, pues por parte de todos y el control. Y por mi parte nada más y muchas gracias por la atención.